Siempre recuerdo mis siestas de verano. El arrullador cantar de las cigarras acompañaba mis aventuras en amarillo. Amarillo era el color de las tapas de la colección Robin Hood. Esos libros maravillosos de la década del 50, con los que me inicié en la lectura. Las aventuras de Emilio Salgari, con piratas y abordajes, el inolvidable e intrépido Sandokan, me hacían conocer escenarios desconocidos en lugares lejanos que me invitaban a soñar. Las novelas de Louisa May Alcott, con su saga de Mujercitas, bordada en puntillas con el 5 o'clock tea, en las que mi admirada Jo March se rebelaba contra las restricciones y defendía sus ganas de abrirse al mundo como le era permitido a cualquier varón. ¡Qué tardes maravillosas! Sumergida en esos relatos fantásticos que me abrieron un apetito que nunca se satisface, siempre pide más. Cada libro que abro me habla a mí. Me cuenta secretos, acá, al oído, mientras con mi vista sigo los dibujos de las letras, página por página. Me siento como en casa en esta feria del libro y agradezco el honor de haber sido invitada para compartir lo que este universo de papeles y palabras representa para mí. En estos momentos y en cada hora de estos días de aislamiento debido a la pandemia, agradezco, lo primero, estar viva y luego la posibilidad de mantener mi conexión con el mundo gracias a Internet. Hablaré sobre los libros que leo y sobre los que escribo, aunque no son equivalentes porque obviamente son muchísimos más los libros que leo que los que escribo. Pero pasa que cuando escribo, trato de hacerlo siguiendo lo que me gusta de los libros que leo, tomando aquí y allá modelos de escritores a los que querría parecerme alguna vez. Soy ecléctica cuando leo, informal, variada. Yo diría que casi lo único que le exijo a un libro para tener ganas de leerlo es que esté bien escrito. ¿Qué es para mí un libro bien escrito? Pues bueno, es bastante sencillo. Es aquel que las palabras se derraman como una melodía armónica que evoca sonidos amables, que me lleva de la mano, que me muestra y me acerca a situaciones, paisajes, diálogos, personajes que me provocan seguir, que me cuenta cosas que me tocan, que me importan y me interesan, y fundamentalmente que me abran nuevos horizontes. Mi lugar preferido para leer, igual que en aquellas deliciosas siestas de verano de mi infancia, es la cama. Sí, me encanta acomodarme bien, con 2 o 3 almohadas bien mullidas con la inclinación justa y una buena luz y silencio. Es todo lo que necesito. Ojalá pudiera leer todos los días, pero hay días que no tengo tiempo, que no puedo. Pero lo que sí, no puedo dormirme sin haberlo hecho antes por lo menos media hora. Curioso lo que me pasa con esa lectura. A veces digo que es como mi propio chupete. Es como una lectura presueño. Para mí es un momento transicional, en donde cierro la puerta a la actividad y a la movilidad y voy abriendo la puerta a la quietud y al descanso. Siento que se va relajando mi respiración, que me bajan las pulsaciones y me voy introduciendo en ese otro estado, esa especie de flotación o ligereza, y vienen los gnomos del sueño y me empiezan a pesar los párpados y me invitan a dormir. Dije que era una lectora ecléctica, puedo leer cualquier cosa, leo ensayos, novelas, cuentos, poemas, notas periodísticas, investigaciones, textos policiales, románticos, de ciencia ficción, me encantan los cómics, leo tanto en papel como en un dispositivo digital, todo me gusta e interesa, así,
sin orden ni concierto, siguiendo lo que mis soberanas y santas ganas me dicten. A diferencia de otros escritores, para quienes la escritura es un llamado, es una vocación, yo necesito escribir porque es mi manera de pensar. A ver si lo explico. Solo si los escribo, puedo dialogar con mis pensamientos, ideas, dudas, interrogantes o lo que sea que me ande rondando. Me es muy difícil hacerlo cuando los tengo adentro de mi cabeza, zumbando como un enjambre tormentoso y cambiante, oscuro, difuso. No me deja centrarme en una idea, un pensamiento, no lo puedo seguir. Es muy frustrante. Por el contrario, como al escribir tengo que encontrar las palabras, tengo que construir una secuencia, darle un orden, lo caótico empieza a volverse manejable. Lo móvil queda instalado en un renglón. Las fierecillas indomables y molestas de mi vida interior se tranquilizan y puedo pensar. Ya escrito, y una vez que lo leo, mi aparato de pensar los pensamientos vuelve a ponerse en movimiento. Admiro un montón a esa gente que tiene la capacidad de pensar en abstracto, sin necesitar de este soporte concreto que necesito yo. Yo no puedo. Entiendo que debe responder a alguna tara mental o alguna carencia esencial, que por suerte la puedo compensar con la escritura. Pero también debo decir que es una compensación incompleta, porque el texto escrito es siempre imperfecto. En aquel orden impuesto, en la elección de palabras y secuencias, no está fielmente reflejado el universo multiforme de las emociones y los pensamientos. Eso es mucho más rico. En lo escrito hay siempre un recorte. Es una mezcla de reflejo y traición, porque es solo una parte, pero a mí es lo que me permite acercarme y dialogar con ese interior que me es tan elusivo y desordenado. Recién cuando está escrito y lo leo, puedo darme cuenta de en qué estoy, qué me pasa, de cuáles laberintos quiero salir, qué horizontes estoy buscando encontrar. Y es en ese diálogo que comienza entre yo y mis palabras, puedo pensar mis pensamientos, procesar mis emociones, discutir y argumentar cuando algo no me gusta o simplemente desahogarme cuando algo me frustra o me duele. Escribir es para mí un acto sanador. Pero aunque quisiera, no puedo escribir sobre todo lo que me pasa. Hay, como diría, ruidos extraños y confusos que no se dejan desenredar tan fácilmente, que quedan como apelotonados, esperando su tiempo para nacer, como si tuvieran la necesidad de un periodo de maduración, como un embarazo, y no se los puede apresurar. Son ideas, vivencias o recuerdos que tienen su propia vida, su propio crecimiento y evolución, antes de que yo los pueda advertir y que se me acerquen y que me esfuercen y que me provoquen a que yo me sienta a escribir. Algo parecido le pasó a Jorge Semprún, con un tema específico, cuando escribió el libro La escritura o la vida, título que tomé para esta conferencia, que llamé La escritura y la vida, cambiando solo la conjunción, y como un homenaje a este increíblemente excelente escritor. Semprún estuvo preso en el campo de concentración de Buchenwald durante la Segunda Guerra Mundial. Luego de sobrevivir a ese horror, sintió que tenía que contar todo lo que había vivido allí, que era imperativo, obligado, dar a conocer esa experiencia de abyección, de horror, de crueldad. Sin embargo, como le sucedió a la gran mayoría de los sobrevivientes de este y de otros genocidios, ese impulso primero de contar, que parecía incontenible, irrefrenable, se fue deteniendo hasta desaparecer.
Todo estaba demasiado presente, demasiado en carne viva, para que pudiera ser procesado, digerido y comunicado. Todo estaba demasiado cerca para poder alcanzar la necesaria perspectiva que hiciera posible describir, evaluar, recordar y comprender. Es que la confianza más básica en el ser humano y en la sociedad se había fragmentado de tal manera que ahondar sobre ello amenazaba con hundirlo en una especie de barro tóxico del que Semprún tenía miedo de no poder salir. Sintió, y así lo dijo, que debía elegir entre escribir o vivir, que si escribía en ese momento, recién emergido de aquel pozo de la vergüenza humana, quedaría hundido para siempre en la ciénaga de la victimización y el horror. No estaba dispuesto a ello. Prefirió vivir. Entiéndase, dijo en su discurso cuando le fue conferido el Premio de la Paz en 1994. No es que me era imposible escribir. Me habría sido imposible sobrevivir a la escritura. Tenía que elegir entre la escritura o la vida. Opté por la vida. Lo mismo sucedió con cientos de miles de sobrevivientes que precisaron de varias décadas para transformar su experiencia y memoria en relato. Recién 40 años después de terminada la guerra pudo Semprún contarlo. Recién entonces, recién después de haber vivido una vida plena, con sentido, había llegado el tiempo de volver a aquel pasado, buscar y encontrar las palabras, para finalmente quedar en paz consigo mismo. El largo embarazo había terminado. El bebé podía nacer. Ahora, recién ahora, podía contar. Igual me pasó a mí con tantas cosas que todavía no escribí, que están esperando su tiempo, ese momento en el que escribirlas no represente riesgo alguno, porque habrá llegado el momento y la hora de mirarlas a la cara, devolverles la ciudadanía, habiendo recuperado la capacidad de pensar. Es en momentos así, cuando lo necesito, cuando me urge, cuando me apremia algo que está ahí esperando ser dicho por fin, que me siento a escribir. Mi primer impulso está siempre dirigido a mí. No lo hago para mostrarlo, no pienso en un posible lector. Me dejo llevar por mis ocurrencias, sin filtro ni freno alguno, con desprolijidad, desorden, en una especie de brainstorming afiebrado, al tiempo que relajado, una cosa rara. La mayor parte de las veces, una vez descargado, queda ahí. Decido no mostrarlo, ni siquiera lo guardo. Una vez que está fuera, que lo vi, que lo entendí, cumplió su propósito. Deja de tener sentido como herramienta o como texto. Fue solo descarga, necesidad de tener palabras que me permitan darme cuenta, entender o decirme algo. Pero otras veces, las menos. Luego de la primera descarga, me dan ganas de compartirlo, de sentirme acompañada en alguna idea o emoción, y empiezo el a veces largo proceso de reescritura. Así como cuando leo, lo primero que exijo es que cada palabra fluya y se derrame sin hacerme tropezar. Cuando escribo, debo conseguir que me guste a mí, que me guste el tema, que me guste el desarrollo y la argumentación, que me gusten las palabras y la sintaxis elegida, y que la melodía tenga una armonía que haga el texto amable de leer. Me gustan los textos límpidos, fluidos, los que te llevan de la mano, que te mantienen atento y te despiertan la curiosidad. No en vano, Sigmund Freud recibió el premio Goethe como escritor. Fue el único premio que recibió en vida. Su escritura es así como las que me gustan. Uno lo va leyendo y se va haciendo la pregunta que en el párrafo siguiente Freud te responde como si estuviera a tu lado y fuera un diálogo vivo y presente. Y su argumentación y desarrollo siguen un camino recto, fluido, planteando ideas muy complejas
con la sencillez y la transparencia de quien ama al lector y está sediento de ser comprendido. Mi admiración por escritores de esa talla es infinita. Por eso, una vez que escribí lo que sea que había estado escribiendo, dejo pasar unos días, lo suficientes como para haberme olvidado, y releerlo como si hubiera escrito por otro. Como bien lo saben los directores de cine, la edición no puede ser hecha por ellos mismos, debe ser hecha por otra persona. Uno se enamora tanto de todo lo que va produciendo que resulta muy difícil evaluar qué es necesario podar. Dejar pasar unos días me permite transformar el texto casi en ajeno, como si yo misma fuera otro que lee un texto de otro. Recién entonces puedo empezar el proceso de reescritura, haciéndolo cada vez más a mi gusto como lectora. Es un proceso de ida y vuelta, en el que debo negociar a cada paso cómo decirlo de la manera más sencilla y más clara, cómo anticipar los interrogantes que podrían surgir o cuándo dejarlos abiertos, si esa es mi intención. Descubrir qué di por sentado sin la debida justificación o explicación. ¿Qué eslabón falta para que la idea tenga una secuencia lógica y evidente? ¿Qué me parece bien que tiene que estar dicho y qué no hace falta decirlo para que el lector tenga la deliciosa tarea de completar o descubrir esas misteriosas entrelíneas que siempre a uno se le escapan? Hago un culto a la simpleza. Cuanto más simples las palabras, cuanto más coloquiales las conceptualizaciones, si la idea está claramente planteada, me parece más serio. Solo quien ha entendido muy bien algo es capaz de decirlo de manera sencilla. Las jergas, sean cuales sean, académicas, políticas, códigos de algún colectivo social, son un enemigo frente al que estoy atenta todo el tiempo. La jerga dibuja una frontera y deja afuera a quien no la conoce. La jerga es expulsiva. Es un idioma particular, conocido solo por quienes lo hablan, y si es usada ante quienes no lo entienden, los estás echando, es una herramienta de poder y de exclusión. El castellano coloquial, el castellano común, el habitual, es tan rico que se puede decir cualquier cosa en él. Por eso es el idioma que uso, dado que mi eventual lector para mí es cualquier persona, no es un colega profesional, ni un académico, ni alguien que pertenezca a alguna tribu o colectivo particular. La escritura lo más llana posible y el lenguaje fácilmente comprensible es un desafío y un ejercicio riquísimo que me invita a replicar en mi propia escritura lo que me encanta como lectora. Le debo un agradecimiento especialísimo a la tecnología. Aunque escribo desde que tengo memoria, recién empecé a pensar en hacerlo público cuando llegaron los procesadores de texto en las computadoras. Sin ellos, aquella primera escritura espontánea y sin filtros debía ser reescrita una y otra vez hasta que la necesaria poda, rearmado y corrección consiguieran que comunicara lo que pretendía comunicar. Debo confesar que la pereza para mí fue un obstáculo insalvable. Hacía cosas loquísimas. Recortaba lo que había escrito, lo pegaba de diferentes maneras en otras hojas, pero lo volvía a leer unos días después y entonces lo modificaba, lo despegaba y lo volvía a pegar de otra manera. Bueno, terminaba quedando un pegote de papeles recortados, desprolijo, difícil de seguir, no podía leer, no podía evaluar, no, me superaba. La idea de volver a escribir lo escrito palabra por palabra, letra por letra, una y otra vez, como hacen tantos, me superaba. Desde aquel primer WordPerfect de los 90, se me abrió un mundo mágico y liberador. Con el procesador de texto podía guardar el primer escrito, copiarlo, abrir otro documento y editarlo, cortar, subir, cambiar, ver cómo quedaba, ver cómo se leía de esta manera, de esta otra manera, volver a la versión anterior, dejarlo y abrirlo en otro documento, probar una nueva alternativa. Me sentí como un goloso
que podía saborear cualquier golosina que quisiera en cualquier momento, sin costo ni consecuencia alguna. Podía trabajar los textos de 1000 maneras, guardar las distintas versiones, irlos modificando a medida que se me antojara e ir viendo cómo quedaba y cómo iba quedando mejor. Alterar el orden, cambiando de lugar los párrafos, palabras, oraciones. Si no me gustaba, con un clic podía volver a lo anterior y no tenía que reescribirlo otra vez. Para los que nacieron en el mundo digital, todo esto no es novedad, pero para los que somos más viejos, cuando no existían las computadoras, esto es una especie de recurso mágico que nos ha facilitado mucho la tarea. Muchos escritores siguen manuscribiendo sus textos y encuentran muchísimo placer en hacerlo. Para mí es una tortura, no puedo. También tengo un cierto afán estético, porque aquel pegote de papeles de distintos tamaños y formas, con distintos colores de tintas, con letras y palabras de distintos tamaños porque los había escrito en distintos momentos, me molestaba a la vista, me daba ganas de romper todo. Tal vez son detalles banales, pero el hecho de que el texto esté escrito prolijo, limpio, con letra pareja, me resulta una condición importante para poder leer, pensar y escribir. Evidentemente el tema del orden y el desorden son un eje importante en mi vida, no solamente en la escritura, sospecho. No soy el tipo de escritor que se sienta todos los días de su vida a escribir, de esos que hasta tienen horarios en los que trabajan sus escritos. No escribo ficción, no tengo la suficiente imaginación para hacerlo. Escribo solo cuando siento la necesidad de decir algo, pensar algo, responder a algo. Siempre mi escritura es reactiva. No nace de una necesidad de escribir per se. Puedo estar largos periodos sin hacerlo, o pasarme días y horas alrededor de un tema que me pica, que me urge, que me empuja los dedos a teclear sin parar. La manuscritura usa... Esta es una reflexión que me estoy haciendo este último tiempo. La manuscritura usa solamente una mano. La derecha para el diestro, la izquierda para el zurdo, mientras que el uso del teclado te obliga a usar las dos manos. Siempre me pregunto si el uso de ambas manos, que tal vez active los dos hemisferios cerebrales, tendrá alguna consecuencia. ¿Cuánto de este cambio será una cosa solo mecánica? ¿Cuánto influirá en la construcción de textos? Si es que influye de alguna manera. Bueno, es una pregunta que me hago. De este modo, escribí varios libros, además de colaboraciones periodísticas, libros de otros autores, ensayos, comentarios, reflexiones. Mi último libro publicado es Te amaré eternamente y otros mitos de la vida en pareja, en donde reuní lo que fui aprendiendo y pensando en mi ejercicio profesional como psicóloga en la consulta con parejas. Mi propósito fue difundir la idea de que el amor y la felicidad no son mutuamente determinantes, que el amor no solo no basta, sino que no lo puede todo, que la felicidad anhelada es tan imposible como lo es el cuerpo de las Barbies, y que la búsqueda de lo imposible genera un estado de frustración constante que solo conduce a la desdicha. Me centré en la observación de que gran parte de los conflictos en la convivencia de una pareja son producto de que no sabemos hablar. Vivimos con la falsa creencia de que emitir palabras es lo mismo que conversar. Pero resulta que en momentos de sufrimiento nos resulta muy difícil conversar, porque no hemos aprendido a hacerlo. Hablamos, sí, decimos, emitimos sonidos y palabras, pero lo hacemos en forma de reclamos, quejas, acusaciones, críticas, juicios, o sea, ataques encubiertos o explícitos. Un ataque no es una propuesta de conversación, un ataque es una propuesta de guerra. Y este es un tema universal, nos atañe a todos, nos pasa a todos. Por eso en algunos momentos del libro me tomé a mí misma como sujeto e incluí en el relato cómo había sido gestado el libro y cuántas de mis experiencias personales tenían que ver con el tema, con la elección del tema y la forma en que lo encaraba. No me oculté
tras una tercera persona omnisciente, sino que usé la primera persona. Quería llegar al lector con la autoridad y el peso que me daba el haberlo vivido, el informarle que yo sabía de qué estaba hablando, porque como nos enseñan los grupos de alcohólicos anónimos, yo estuve ahí, yo también estuve ahí, también sufrí lo mismo, y no sugiero ninguna receta que yo misma no haya probado. No es un libro de autoayuda, sino que es una propuesta de reflexión, con algunas sugerencias para poder salir del curso y la reacción habitual que cierra todo camino de conversación. Lo mismo pasó con mi primer libro, coescrito con Musia Auspitz, esta vez en relación al ejercicio de la psicoterapia. Se llamaba De terapias y personas, y abría las puertas de un consultorio concreto. Nada de cosas ideales, sino el encuentro de lo que pasa día a día, de los momentos difíciles, de las decisiones, de la relectura de muchas cosas que entorpecían el trabajo, porque muchas veces se tomaba la teoría de manera dogmática. La escritura a 4 manos fue muy placentera. Era una especie de edición simultánea, un dueto musical y armonioso en el que nos fuimos contando cómo fuimos construyendo lo que llamamos la zapatilla cómoda. Ese modelo y sostén que nos permitía escuchar e intervenir desde nuestra verdad interior, incorporando, no desechando, los modelos que habíamos aprendido en nuestra formación. El encuentro con personas nos abre siempre a un nuevo y curioso desafío, porque en cada caso tenemos que descubrir qué está pasando, qué dice, quién es esa persona, y respetarla. No desde un modelo particular, sino desde adentro, desde el interior del encuentro. Solo así, la escucha y la intervención sale de verdad y llega de verdad. Además de mi ejercicio profesional como psicóloga, mi condición de hija de sobrevivientes del Holocausto me ha llevado a pensar, investigar y conocer algo de lo vivido por mis padres y de otros sobrevivientes. Nací en Polonia, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, y como digo siempre, lo más importante de mi vida pasó antes de que yo naciera. Soy hija de un matrimonio de sobrevivientes judíos que recibió mi nacimiento como un milagro, una promesa de futuro. La continuación de la vida fue para mis padres un aliento, pero también un desafío y una responsabilidad. ¿Cómo proteger esta nueva vida si volvía a caer sobre ellos un horror similar al vivido? Busco en mis libros conocer y comprender lo sucedido durante el Holocausto, en especial desde el punto de vista de las víctimas y de los sobrevivientes. Y también pensando en los descendientes como yo misma, los hijos y nietos, nuestras marcas, nuestros mandatos, las lecciones, las que todavía están esperando que aprendamos y que pongamos en práctica. Son esas lecciones lo que más me importa, porque hay tanto documento, tanta información, tanto registro e investigación que tenemos para aprender y que podemos aprender cómo se gesta un genocidio, para así no permitir que prospere, porque una vez que empezó, no se lo puede detener. El Holocausto no fue el primero ni el último. Luego de él sucedieron decenas de otros que probaron que estas lecciones todavía están muy lejos de ser aprendidas. Más tarde fui convocada para escribir columnas en periódicos. Resultó ser un ejercicio más que interesante. El espacio en el periódico suele estar acotado para mis columnas a 3.500 caracteres. Y es preciso atenerse a ello y decir lo que sea que quiero decir con esa limitación, o sea, cortito y conciso. Al principio me pareció una limitación imposible, porque escribo como más largo, pero terminó siendo un aprendizaje. Me hace acordar a lo que me pasó una vez llegando a Bogotá, donde debía dar unas conferencias. Llegué yo, pero mi valija no. Mi valija fue a otro lado, no sé dónde. Y quedé con el equipaje de mano, sin ninguno de los apuntes y notas y nada de lo que tenía preparado.
Era entonces el tiempo anterior a las computadoras y la vida digital. Llevábamos papeles, libros impresos, material concreto. Me sentí desnuda, sin referencias, aterrorizada ante lo que me parecía que era insoluble. ¿Cómo iba a dar las conferencias si no tenía ningún papel que me indicara el camino, la secuencia, el razonamiento? Lo notable, y ese fue mi aprendizaje, es que pude. Todo lo que había notado, todo lo que llevaba, lo tenía guardado dentro de mí. E incluso, al no tener esos textos impresos, fue necesario improvisar y hasta aparecieron cosas nuevas en las que no había pensado antes. Claro, no fue igual que leer lo que ya tenía escrito, pero no estuvo mal, no estuvo mal, y tuvo incluso la frescura de la improvisación. Y guardé aquel hecho como lección. Pienso que a veces, al desconfiar de nuestra capacidad, nos cargamos con tanto equipaje y nos llenamos con tantos objetos superfluos, que pensábamos que sin ellos no íbamos a poder, que nos eran imprescindibles, que no nos dejan caminar con libertad. Es una metáfora de los pesos inútiles que llevamos sobre los hombros en la vida y que a veces nos entorpecen. Lo mismo me pasó con la limitación para las columnas. Lo que parecía un obstáculo terminó siendo un aprendizaje. Aprendí por fuerza a reducir los adjetivos, a decir las cosas de manera lo más económica posible. Y descubrí no solo que se puede, sino que se puede y que le confiere más potencia al contenido. Cuando una idea está clara, no solo es bueno poder expresarla en lenguaje llano, también se la puede entregar cortita y al pie. Igual que cuando no necesité los apuntes porque no llegó mi valija, descubrí con alborozo que tampoco hacen falta tantas palabras. Adicionalmente aprendí a confiar en la inteligencia del lector, que no siempre precisa tanta explicación como uno cree al escribir. Menos es más. Fue un aprendizaje muy, muy útil. Pero siempre es esencial contar con un editor. A veces no es suficiente el alejarse del texto para criticarlo y editarlo. Y dado que parece que ya no hay más correctores en los diarios, hay que tener el ojo bien abierto y atento. Por suerte cuento en mi vida con Aida Ender, amiga y hermana de la vida, que con su mirada aguda y atenta encuentra en mis textos siempre alguna falta de concordancia, alguna coma que sobra, una palabra cacofónica, un sobreentendido que debe ser explicado o una explicación que sobra. Me ayuda a terminar de pasar el peine fino que embellece y mejora el texto. Hay gente que anuncia que el libro tiene un final seguro e imposible de revertir. Conocemos estos pronósticos pesimistas, porque nos acompañan hace siglos y se esgrimen ante cualquier cambio tecnológico. Cuando Gutenberg inventó la imprenta e hizo posible que los libros no fueran de exclusiva propiedad de los monasterios y llegaran a mucha gente, cundió el temor de que ya no iba a hacer falta conversar, porque los libros ocuparían todo ese espacio y ya la gente no tendría ganas de hablar. Cuando se inventó el teléfono, volvió a temerse que ya que se podía hablar a distancia, dejaría de ser necesario encontrarse para hacerlo. ¿Y qué pasó cuando se inventó la televisión? La alarma fue que iba a desaparecer la radio. ¿Quién iba a escuchar radio si podía ver y oír todo en la televisión? Cada cambio tecnológico levanta temores infundados, cuyo mayor sustento, ¿cuál es? El miedo al cambio, la temida amenaza de que algo conocido y habitual desaparezca o cambie o sea diferente. Todos estos temores fueron infundados. Ni los libros, ni el teléfono impidieron los encuentros. La radio está más viva que nunca. El advenimiento de la tecnología digital, las computadoras, los celulares, WhatsApp, Instagram, las demás aplicaciones, reactivaron las viejas amenazas de que dejaríamos de hablarnos, no tendríamos más necesidad de estar juntos, que la gente, especialmente los jóvenes, dejaría de leer y, por sobre todo, que los libros dejarían de tener sentido. Otra vez se equivocaron los agoreros que anuncian catástrofes ante cada innovación.
Los jóvenes leen hoy más que nunca. Leen y escriben, cortito, es cierto, y son muy creativos, para decirlo amablemente, con la ortografía y la sintaxis. Eso no es consecuencia del dispositivo o de la aplicación, sino del sistema educativo, que está siendo más relajado respecto a las reglas de la lengua. Pero el libro, sea impreso o sea el digital, sigue tan vivo como siempre y nos sigue dando vida, nos sigue alimentando. Nada, nada, para mi gusto, reemplaza al placer de seguir esas palabras escritas con la mirada, teniendo un libro en la mano, y ver cómo se nos abren imágenes y emociones, personajes, historias que nos divierten, nos ilustran, nos enseñan y permiten que nuestra imaginación vuele ilimitadamente, se vista de los colores que más le plazca y nos salve de la soledad, de la impotencia y la desesperanza. Hay libros buenos, pero también hay libros malos. Hay libros constructivos y hay libros destructivos. Hay libros que contagian amor y otros que generan odio. Hay libros que salvan y libros que corrompen. Ya hacía varios años que leía, pero tenía 17 años cuando tuve en mis manos aquel libro que acababa de salir. Empezar un nuevo libro fue siempre un momento de expectante anticipación, los ojos así de abiertos, el aliento contenido, la emoción dispuesta. Pero nunca olvidaré lo que sentí al abrirlo y leer. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Lo leía casi sin respirar, embriagada con lo que prometía, sumergida en la magia, en la aventura, en las imágenes, en la armonía de cada palabra, cada frase. ¡Qué placer! Casi una caricia. Porque sí, algunos libros me acarician, me hacen bien en la piel, en el alma, y entonces me despiertan tal apetito, tal curiosidad y disfrute estético, que me entrego y sigo leyendo. Sigo leyendo como en estado de levitación, sigo leyendo conmovida, sigo leyendo agradecida y fascinada por los universos misteriosos que es capaz de dibujar la imaginación y el talento de escritores de esta talla. Un libro así salva. Es un acto de amor. Muchas gracias.